Diga conmigo, cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Padre, estamos hablando de Jesús. El Espíritu Santo es Dios. No hay que temerle, hay que buscarlo. Y el jueves hablábamos y lo que Jesús mismo enseñó antes de su muerte, en Juan capítulo 14, que les decía, les conviene que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá el otro Consolador. El otro significa uno como yo. Y Él estará con ustedes como estuve yo, dijo Jesús. Pero además estará en ustedes. Y con Él harán obras mayores de las que yo he hecho. Él les va a enseñar toda la verdad. Él les va a recordar. Él va a ser el consolador, el acompañante, el que va a estar con ustedes y va a estar en ustedes. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está sobre esta congregación. Está en cada uno de aquellos que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Mi hija me preguntó, papi, esta celebración del Espíritu Santo, desde Pentecostés, porque nosotros celebramos Navidad, pero no celebramos Pentecostés. Cuando estuvimos con Ani en Francia, un domingo salimos y era feriado, no había nada. ¿Y qué pasa? Dice, no, están celebrando la fiesta del Pentecostés. En Francia, una sociedad totalmente secularizada, pero celebran Pentecostés como celebran Navidad. Pero nosotros los creyentes, cuando yo he dicho al principio vamos a celebrar Pentecostés, ¿por qué le pasa al pastor? Y me preguntaba ella, cuando celebramos Pentecostés, ¿qué celebramos? Estamos esperando que pase lo mismo que pasó en el Pentecostés primero. Y yo le decía a mi hija que no, lo que pasó, pasó. Es como en Navidad, cuando celebramos Navidad no esperamos que Jesús vuelva a nacer, pues ya nació una sola vez. El Espíritu Santo vino y irrumpió en la iglesia por única vez. Lo que hacemos es recordar aquel hecho, y lo que hacemos por sobre todo es recordar nuestra necesidad, como dice el apóstol Pablo, de ser llenos cada día del Espíritu Santo. De no tenerle miedo al Espíritu Santo, como dice Tozer, de que no sea el olvidado de la iglesia, sino que sea lo que es, lo que Jesús pidió al Padre. Yo le pediré al Padre y Él enviará al otro Consolador para que esté con ustedes, para que guíe a la iglesia, para que potencie a la iglesia y al cristiano para la obra del ministerio. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos. Sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Espíritu Santo, y aquí vemos que uno de los símbolos de Él es el fuego que sin fuego no podríamos vivir. ¿Cómo caliento yo los canelones ahora que llegue a casa sin meter el fuego? Y sin el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida no podríamos vivir la vida cristiana, no podríamos tener una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Así que póngase de pie, vamos a cantar esta canción. Cantamos el domingo pasado. Vamos a recordarnos que el Espíritu Santo está en este lugar, que el Espíritu Santo viene a hacer una obra y yo se la pido. Con tus ojos cerrados, por favor. Es una oración. Yo se la pido. Haz tu obra en mí, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Está aquí
Corazones que le han cantado por cantar, hay corazones que le han cantado con mucha sinceridad y mucho deseo de ti, Señor. Tú eres un Dios que dice que aquel que deposita su fe en ti no será avergonzado. Por eso yo te pido que en esta noche, en esta misma hora, por medio de la alabanza, por medio de tu presencia, de tu mover, por medio de tu palabra, Señor, tú hagas que este deseo por la presencia de tu Santo Espíritu en nuestra vida crezca y se vuelva tan incontenible que no podamos estar satisfechos hasta no estar llenos de su presencia. Solo tú puedes hacerlo, Señor. No es la música, no es un predicador, solo es la obra tuya, Espíritu Santo, que viene sobre aquel que dice: muévete en mí, Señor. Toca mi mente, toca mi corazón. Lléname, renuévame en tu nuevo amor. Muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Amén. Muévete, Señor, en esta noche. Abrimos tu palabra y la bendecimos, Señor, pidiendo que tú hables de muchas maneras en esta noche, como lo estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. Gracias, chicos. Tal vez en esta noche podamos quitarnos de nosotros, si es que hay en alguno todavía ese temor. Están hablando mucho del Espíritu Santo, analizando lo que la Escritura dice acerca de lo que Él va a hacer. Cuando Él venga, dijo el Señor, y explicó, les va a enseñar todas las cosas, los va a guiar a la verdad, les recordará mi palabra, los convencerá de pecado, mostrará a Jesucristo como el único camino, mostrará la enfermedad que hay en cada persona y a la vez señalará el remedio, que es Jesucristo, la obra bendita del Espíritu Santo. Pero además dice, es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es el que vivificará vuestros cuerpos mortales, porque el Espíritu Santo estuvo al lado de Jesús en su ministerio, sobre Jesús y en Jesús, porque Él es Dios, porque Jesús, el Jesús hombre, era Dios y era el prototipo, el modelo del hombre nuevo que Dios enviaba para que creara el nuevo Adán. En Adán somos todos condenados, pero en Cristo somos todos vivificados. Y la Biblia dice claramente que Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a los enfermos en el pueblo porque el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo engendró en María a Jesús. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en el bautismo en el Jordán. El Espíritu Santo llevó a Jesucristo a la cruz. Lea la Biblia, así dice. El Espíritu Santo resucitó a Jesucristo entre los muertos. El Espíritu Santo es el que Jesús rogó al Padre y le dijo, mandales para que no estén huérfanos, para que esté otro como Él. Es Jesús, porque Dios es uno con nosotros, pero en la persona del Espíritu Santo, al que tal vez algunos puedan tener temor de nombrar mucho, de hablar mucho, de orar. El pasaje que leíamos recordaba ese día, cuando vino el Espíritu Santo. Y está la descripción, un estruendo como un viento fuerte, y sobre los apóstoles que estaban allí unidos, esperando, porque Jesús le había dicho que se quedaran esperando. Habían sido testigos de la resurrección, habían visto a Jesús resucitado, habían hablado con Él, habían comido con Él.
¿Qué más necesitaban para salir a decir, a predicar el Evangelio? Y necesitaban algo. Jesús sabía que necesitaban algo. Y era el poder del Espíritu Santo. Y se quedaron allí. Y cuando vino de repente, cuando no se espera, pero que se busca, que se desea, como ellos estaban esperando, vino sobre ellos. Y se habla de esas figuras como lenguas de fuego, como llamas sobre sus cabezas. Y el Espíritu Santo les dio que empezaran a hablar otros idiomas y ahí salieron, no solamente contando el testimonio de haber visto a Jesús resucitado, sino llenos del poder que les hizo hablar lenguas desconocidas para que todos los que estaban en ese lugar, conglomerado de gente que venía de toda lengua, de todos lugares del mundo conocido, pudieran recibir el Evangelio. Y en ese poder, en esa acción mancomunada de Dios en medio de su pueblo, 3.000, 5.000 se añadieron y nació la iglesia poderosa de Jesucristo. El fuego es una buena manera de analizar la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios. Dios es fuego consumidor. Dios se le manifestó a Moisés desde una zarza ardiente. Dios es santo. Y los símbolos son muy útiles para que en nuestra capacidad o en nuestra limitada capacidad de comprender, de visualizar, aunque sea por sombra, lo que es Dios, su majestad, su gloria, los símbolos nos ayudan para esto. A Moisés lo llamó desde una zarza que no se apagaba. Y él se sintió atraído. ¿Qué pasa? Que no se consume. Y estaba Dios allí, manifestándosele por medio del fuego. Pero no solamente allí, cuando él saca al pueblo, Dios está en medio del pueblo, habitando, morando en ellos con una columna de fuego, que los guiaba y que les daba calor y que los protegía, porque cuando avanzaron y estaban cruzando el mar y los egipcios se les avecinaban, dice que la columna de fuego se puso detrás de ellos y era para ellos luz y era para los egipcios oscuridad. Cuando el Señor está en tu vida, Él obra de manera que no te imaginas, en medio de su pueblo, por medio del fuego. Podemos estar toda la noche hablando de los símbolos del Espíritu Santo como fuego, de Dios como fuego, y ahí está Juan diciendo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pero Ezequiel, en su libro, en su primer capítulo, ve esa visión de la gloria de Dios y él la ve como un fuego envolvente. Un fuego que produce admiración y que produce cierto temor, porque el fuego es poderoso, el fuego tiene poder. Y en Pentecostés vino sobre los discípulos como símbolos de fuego, como llamas de fuego. Ellos no salieron con las llamas de fuego sobre las cabezas. No era eso lo que llamó la atención a la gente. No, lo que llamó la atención era el denuedo, era el poder, era el entusiasmo y era el milagro de las lenguas que estaban hablando y que predicaban el Evangelio. Y era el poder del Espíritu Santo, no se le veía por una llamita, por alguna experiencia, no, él se le veía por el denuedo. Los que los perseguían decían, nunca hemos visto, no tienen cultura, no tienen instrucción, pero hablan con un entusiasmo que no sabemos de dónde lo han sacado. Era el Espíritu Santo que había venido sobre ellos. Y aún en la feroz persecución, ellos se reúnen y oran y no piden al Señor que los saque, no, dice, Señor, danos más denuedo, danos poder para que sigamos a pesar de la persecución y de la oposición predicando tu Evangelio. Dice que tembló el lugar donde estaban y otra vez el Espíritu Santo los conmovió. La obra de Dios es poderosa cuando la dejamos que se haga en nuestra vida, cuando la anhelamos. Estaban todos juntos esperando. Jesús le dijo, no se vayan, júntense y esperen. Y estaban todos unánimes, orando, esperando, obedeciendo la palabra de Jesús. Y allí de repente pasó lo que pasó. Pero cuando nosotros analizamos la obra de Dios, miren, a través de Jesucristo, la palabra dice en Hebreos que Dios se manifestó de muchas formas, de muchas maneras, y que en el postrer tiempo a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de su Hijo Jesucristo se concreta esa obra de la salvación.
la encarnación, la expiación, la resurrección de Jesucristo, la justificación por la fe que tenemos en Él. Son todas acciones fundamentales de nuestra vida cristiana. Y si no entramos por esa puerta de la fe en Jesucristo, del arrepentimiento de nuestros pecados, de vivir en la fe, la vida cristiana, justificados por Jesucristo, libres de culpa, no por mérito alguno, no porque tengamos derecho, si no entramos por esa puerta, no tenemos nada. Pero una vez que entendemos todo ese proceso, lo vamos a ver como acciones que preludian algo mayor todavía. Usted me puede decir, ¿pero qué puede ser mayor que la obra de Cristo? Mira, hermano, usted no puede separar, vuelvo a decir lo mismo, separar ni Cristo, ni Dios, ni Jesús, ni el Espíritu Santo, no lo puede separar. Y tampoco puede separar la obra de Dios, porque Dios se revela en su palabra diciendo, hablando de dispensaciones, de tiempos, de etapas donde Dios hace su obra. Lo hizo en la antigüedad, lo hizo en el Antiguo Testamento, lo hizo antes en el reinado, lo hizo a través de la cautividad, lo hizo en el Éxodo, lo hizo por los profetas y lo hizo por Jesucristo como su máxima expresión. Pero no termina allí la obra de Dios. ¿Qué falta? No falta nada, está completa. Pero todo esto es como un preludio a una acción sobrenatural y maravillosa que Dios había prometido en la antigüedad, que era que Él viniera a morar dentro del hombre. Todo eso era preludio a esto maravilloso, que el Espíritu Santo era Dios viniendo a vivir dentro de la vida de la persona que había sido reconciliado con Él por medio de la obra de Jesucristo. El hombre separado de Dios a causa del pecado, ahora se vuelve a Dios por medio de la redención, por la obra de Jesús. Esa separación, ese abismo, es unido por Jesucristo, quien se constituye en el único camino de poder llegar a Dios. No es por las obras, no que te vayas de rodillas a Luján, no que le prendas velas a un santo, no hay nada que te pueda hacer reconciliar con Dios. Solamente Jesucristo. Él es el único camino que te puede reconciliar con Dios. Y una vez reconciliado con Dios, viene esta maravillosa obra de Dios de venir, de querer venir a habitar adentro tuyo por medio del Espíritu Santo. Dios que se fue del corazón del hombre. Cuando estaban en el Edén, los expulsó por causa de su rebelión. No pudo tener más relación con el hombre, porque el hombre pecador, Dios santo, 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 es imposible. Pero ahora, lo que se separó por causa del pecado es vuelto a unir por medio de la redención. Dios que se separó del hombre, ahora viene a vivir y a morar dentro de él por medio del Espíritu Santo. Si, dice Tozer, uno de los golpes que el enemigo le ha dado a la iglesia fue generar temor al Espíritu Santo. Pero cuando uno lo ve de esta manera, dice, ¿cómo puede ser? Y sí, el enemigo es así. El enemigo se mueve también hasta en nuestras posturas religiosas y nos hace creer que la ortodoxia y que esto y que lo otro y que soy el guardián de la sana doctrina de la iglesia. Y nos hace perder, para muchos y en muchos lugares, la bendición preciosa de anhelar, de buscar, de permitir que el Espíritu Santo que ya tengo por la fe en Jesucristo tome control de mi vida en toda dimensión. La obra del Espíritu Santo viene a nosotros y viene para hacer algo. No es que viene para que oren por mí y yo me caiga. Esas experiencias espirituales de las cuales yo he participado y he sido muy bendecido, pero es esa unción que puede venir sobre una persona, no es el fin. Un pastor decía en ese tiempo de esas manifestaciones, entendiendo cómo el pueblo es llevado a confundir y a buscar lo exterior sin fijarse en lo fundamental, porque así somos. Por eso cantábamos hoy, tenemos que recordar que adoramos a Dios por lo que Él es, no por lo que me da.
Decía este hombre, no busquemos la unción solamente, porque la unción sin misión no es nada. Es experiencia y nada más. Estos tuvieron la experiencia ahí en Pentecostés y fueron transformados, pero inmediatamente fueron a la misión, a declarar lo que Dios había hecho en su vida. El Espíritu Santo es fuego que transforma la vida de la gente. Yo puse 4 cosas, podría estar hablando mucho más y en honor al tiempo. Puse que el Espíritu Santo, ya que lo vamos a ver desde la perspectiva del símbolo del fuego, es un fuego que nos da una verdadera moralidad. ¿Sabes que la religión espera que vos seas mejor de lo que eras? ¿Sí? La religión te mejora, la religión te hace mejor persona. Pero no es así con Dios. Dios no te hace mejor. ¿Sabes qué hace Dios? Te dice, tenés que morir. No hay nada bueno de vos que yo pueda usar. No hay nada, tenés que morir y nacer de nuevo. Porque es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la diferencia abismal. Pero muchos hemos creído que siendo buenas personas, que siendo mejores, si yo fumaba ahora ves un esfuerzo para no fumar, ya soy mejor, soy más espiritual. No estoy diciendo que hay que fumar, pero estoy marcando una diferencia. El Espíritu Santo es un fuego que nos da un verdadero carácter moral. No es casualidad que se le llame Espíritu Santo. Santo lleva implícita la idea de pureza moral, de carácter. Y santo es la esencia del Espíritu de Dios. Dios es santo, santo, santo. Ninguno puede esperar ser lleno del Espíritu Santo esperando alguna experiencia sobrenatural si en su vida esconde un pecado, si esconde alguna cosa oculta, alguna iniquidad. Ninguno. No esperes eso. Podrás a lo sumo tener alguna experiencia, podrás inventar la experiencia o ser manipulada tu emoción por el canto, por la predicación, pero solamente aquel que reconoce que es pecador y que confiesa su pecado delante de Dios y que humillado delante de Dios ve a Jesucristo como su Señor y Salvador, puede recibir esa plenitud del Espíritu Santo. No, el que quiera esta gracia en su vida activa, controlándola, tiene que hacer una renuncia a todo aquello que no le agrada a Dios. Tal vez alguno se pregunte, ¿pero debo ser moralmente perfecto entonces para ser lleno del Espíritu Santo? Y la respuesta es no. Lo que debo hacer es dejar que la luz de su presencia, la palabra que es un espejo, la enseñanza de la palabra, el testimonio y la vida espiritual que veo en medio de la congregación y en aquellos que van adelante mío en espiritualidad, dejar que esa luz me examine, que haga ver mi condición, que vea que en mí no hay nada bueno. Hermano, en mí no hay nada bueno. Yo deseo que vos digas lo mismo de vos. No hay nada bueno. Si hay algo bueno, es por lo que Dios ha puesto adentro mío por medio de su Espíritu Santo. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Todo lo que era antes es basura. La luz me examina. El Espíritu Santo, dijo Jesús, los va a convencer de pecado, les va a mostrar la realidad de lo que es bueno y de lo que es malo. Que no es solamente dejar de fumar, es más, porque la profundidad de nuestra moralidad corrompida no está en que fume o no fume, o en que... No, está en el corazón, de donde salen los pensamientos, donde salen las iniquidades, los homicidios, así dijo Jesús. Ahí está el problema, y ahí cuando yo veo por la obra del Espíritu Santo, ahí es donde yo tengo que pedir ese fuego purificador que queme, como en el altar se quemaba la grosura, queme todo lo que esté fuera del lugar en mi vida, me purifique y me acerque
y quiere acercarme más a su presencia. Porque a veces, una vez en un encuentro de hombres, tuvimos un estudio y la pregunta era, ¿por qué nos cuesta orar? Yo sé que acá a nadie le cuesta orar, pero la pregunta era esa, ¿por qué nos cuesta orar? Y una de las respuestas que ahí dábamos era que nos cuesta orar porque nos cuesta pasar tiempo, como en la vida de todos los días. Nos cuesta pasar tiempo con alguien que no tenemos gusto, con alguien que no es diferente a nosotros, o alguien que tenga una calidad o un carácter diferente al nuestro. Nos cuesta. Nos gusta estar con los muchachos de la esquina, pero con Dios, cuando yo me acerco a Dios, me alejo de Dios, porque si yo me acerco sinceramente, su luz va a mostrar mi oscuridad. Mi Dios alumbrará mis tinieblas, dice David. Él sabía lo que era eso, lo había experimentado. Y nos cuesta pasar tiempo con aquel que puede señalar. Si hay en un grupo 4 que roban y hay uno en un negocio, en una fábrica que dice, no, yo en esto no participo, los 4 van a tratar de alejarse de ese, porque esa luz va a molestar, porque lo malo se hace en la oscuridad. Escapamos de la luz cuando hacemos lo malo, pero cuando deseamos que el Espíritu Santo haga esa obra que venimos diciendo en nuestra vida, tenemos que confesar nuestros pecados y pedir que ese fuego nos limpie de la supuesta moralidad que tenemos y nos ponga la santidad de Él. Santiago dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios. Ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Aflíjanse, lloren y lamentense, que su risa se convierta en lágrimas y su alegría en tristeza. Porque el problema no es amar a Dios. Yo creo que todos queremos amar a Dios, pero el problema está en que Dios dice, ¿me querés a mí? A nadie más. Es como tu mujer, es como tu marido. A él y nada más que a él. A ella y nada más que a ella. Que ni se te ocurra mirar. Porque Dios es celoso y Él te anhela celosamente. Ustedes que quieren amar a Dios y amar al mundo, no se pueden, dice, acérquense a Dios, purifiquen sus corazones y entonces Él se acercará a ustedes. Cuando nosotros pensamos simplemente en una experiencia espiritual, algo lindo, que yo lo he vivido y realmente es una bendición, pero si te quedás con eso, si vivís una experiencia, pero además estás buscando eso mientras vivís en el pecado, mientras vivís en una vida que es contraria a lo que a Dios le agrada, te estás exponiendo al autoengaño y al juicio de Dios. Sean santos como yo soy santo, dijo el Señor. No hay menos que eso. Sean santos, busquen la santidad. Y esa santidad no viene por una moralidad tuya, por una honestidad que tiene que estar en el creyente, por supuesto que sí, pero eso que se demanda de parte de Dios viene por la obra del Espíritu Santo. Mira lo que leí y te lo comparto. El verdadero ideal del cristiano no es ser feliz, sino ser santo. Nosotros tomamos la vida cristiana queriendo ser felices. Y el asunto es al revés. No es mi ideal ser feliz, mi ideal es ser santo. Y la santidad y la presencia del Espíritu Santo en mi vida traerá verdadero gozo. ¿Cuánto dicen amén? Dar un aplauso al Señor, claro que sí. Pero el Espíritu Santo también es fuego que nos da un fervor espiritual, fuego espiritual, ardor espiritual. El sinónimo de las lámparas, de las parábolas de las 10 vírgenes es eso. La lámpara tiene que estar encendida. En el altar en el Antiguo Testamento el fuego siempre estaba encendido. En nuestra vida el fuego siempre que tiene que estar ardiendo. Es fuego espiritual. Jesús lo dijo cuando le habló a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Y los que lo adoran, para que lo adoran como se deben, tienen que ser guiados por el Espíritu.
Y les dijo, se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo, dijo Jesús, esa hora ha llegado. Nuestra buena moral, nuestra ética de vida son necesarias. Debemos vivir así. Si vuestra justicia no fuera mayor que la justicia de los fariseos y los publicanos, no van a entrar en el reino de los cielos. Digo Jesús, nuestra conducta tiene que ser santa, tiene que ser honorable, tiene que ser íntegra, tiene que ser honesta. Pero no es suficiente para presentarnos delante de Dios, porque estaríamos como Caín, presentando el fruto de nuestro esfuerzo. Nosotros, para presentarnos delante de Dios, necesitamos algo más. La guía del Espíritu Santo. Si nos presentamos delante de Dios alardeando de nuestra moralidad, yo nunca engañé a mi mujer, yo nunca robé como este, o como el fariseo que señalaba al publicano, que no soy como este, te vas a convertir como un mero religioso y nada más. Pero la verdadera adoración contiene un elemento sobrenatural, y es la guía y la acción del Espíritu Santo que te lleva a adorar al único Dios. La verdadera adoración es comunión, relación con Dios. Es ser elevado a una comunión que es sobrenatural. Yo puedo tener una relación con vos, podemos conversar y vos me preguntar cómo le va, pastor, se siente bien, cuándo lo van a operar. Y es una relación estrecha, íntima con tu esposa, con tu esposo. Pero cuando uno dice, yo tengo comunión con Dios, tiene que tener claro que eso es una cuestión sobrenatural. Porque no se puede tener relación como tengo con un compañero, pero lo estoy teniendo con el Dios que es espíritu y que es vida, y que lo llena todo con su presencia. Tengo que ser consciente que Él se acerca a mí y yo puedo tener con Él, pero esto es sobrenatural. Esto es obra del Espíritu Santo de Dios. Es una experiencia que nos da acceso a ese lugar espiritual. Acérquense al trono de la gracia. ¿Dónde está el trono de la gracia? ¿En la intendencia? ¿En la gobernación? ¿Dónde está el trono de la gracia? Está en el cielo. Y se nos pide que nos acerquemos allí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Caminando? No, llevados de la mano del Espíritu de Dios. Experiencia espiritual, no una simple creencia religiosa. Y es el Espíritu Santo quien nos guía a ese milagro, mis hermanos. Pero además es un fuego que nos hace intelectualmente sabios. No es que hay que anular la razón. Hay que pensar con la mente de Jesucristo. Y el Espíritu Santo hace esa conversión. Nos pasa de nafta a gas. Nos pasa de una mente corrompida a una mente santa, la mente de Jesucristo. Lo hace el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual estaba corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Una verdadera experiencia con el Espíritu Santo va a afectar sin duda nuestra manera de pensar. Yo creía que el vino era lo que me daba ánimo y me ayudaba, y yo creía que por eso era... Y ahora me doy cuenta, no, que era un esclavo del vino. ¿Cómo lo vi? Lo vi porque razoné, porque la mente llena del Espíritu Santo, y además porque el Espíritu Santo dentro mío me da poder para dejar la bebida o cualquier otra situación. Nuestra mente contaminada, que venimos contaminada a causa del pecado, está llena de pensamientos impuros. Cosas que nos avergonzarían que alguien pudiera leer lo que pensamos y lo que pensamos de otro y lo que pensamos y lo que está dando vuelta. Está llena de complejos, de temores, de vanidades. Nuestra mente funciona así, con esos elementos. Por eso es necesario el fuego del Espíritu Santo que queme todo eso y nos dé el poder de transformar nuestra mente en la mente de Cristo. No es una opción, mis hermanos.
No es si me gusta o no me gusta, yo soy esto, yo soy lo otro, no, es la necesidad. No es para algunos elegidos, es para el pastor que estuvo mucho tiempo estudiando. No, es para alguien que se convirtió ayer, si lo desea. Es para aquel que lo busca, para los que están cerca y los que están lejos, dice la palabra de Dios. Para ello es la promesa. Es una necesidad vital para todos. Pero además, el Espíritu Santo es fuego de poder. Jesús le dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. El Espíritu Santo es poder. Diga conmigo, el Espíritu Santo es poder de Dios. Poder, ¿qué significa poder? Que yo mando esto que se convierta en una víbora, como hizo Moisés. No. Poder, entender lo que es poder. Porque hay muchos equivocados que buscan el poder, humanamente hablando. Pero acá el Espíritu Santo es poder. Poder para poder hacer. Los discípulos no podían salir, no salían de su cueva por miedo, pero cuando recibieron poder pudieron hacer lo que no se animaban a hacer. Es poder. Poder para hacer lo que Dios pide. Poder para hacer la voluntad de Dios. Poder para gobernar mi voluntad. Ese es el gran problema que cargamos todos. Pablo le dice a Timoteo, mirá Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía. ¿Qué es el cobarde? El que no hace lo que tiene que hacer. Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ahí está. Poder sujetar nuestra voluntad, nuestro deseo, nuestra mente renovada ahora está sujeta. Pablo dice, yo oro para que con armas espirituales derribo toda fortaleza y todo argumento para llevar completamente a la obediencia a Cristo la mente de cada uno de ustedes. Es una obra del Espíritu Santo. El grave problema, mis hermanos, con nosotros es que el pecado desprendió nuestra voluntad del centro, del eje. Nosotros dejamos como cual planeta que se desprende de la órbita del Sol y empieza a andar dando vuelta loco por el espacio. Cuando nos alejamos de nuestro eje, nuestro centro es Dios. Él nos hizo. Él nos dio propósito y cuando nos alejamos de esa órbita, ahí empiezan los problemas en nosotros. La Biblia llama a esto rebelión. Yo hago, yo decido y hasta que esa voluntad que a mí me viene porque yo soy tano, o porque yo soy gallego, duro, o yo soy árabe, o porque yo soy bien criollo. Esa voluntad de hacer lo que a mí me parece que está influida por cultura, por entorno, por tantas cosas, y que nos hace pensar que vivimos en nuestro libre albedrío. Spurgeon, el gran predicador inglés, decía que si hubo alguna vez cuando el hombre tuvo libre albedrío, fue en el Edén, cuando él tuvo allí la posibilidad de elegir realmente, de seguir con Dios y obedecerlo o seguir las sugerencias diabólicas. La única vez. ¿Saben por qué? Porque cuando el hombre pecó, el pecado, la rebelión que cometió, lo estropeó de tal manera que ahora eso que llama esa voluntad de hacer lo que le parece y lo que más le gusta es falsa. Siempre estamos sujetos a la voluntad de distintas influencias que manejan nuestras vidas. Puede ser la cultura, puede ser el ambiente, puede ser los medios, puede ser los deseos de nuestra naturaleza, puede ser nuestro orgullo, pero no somos libres. Solo la verdad los hará libres, dijo Jesús. Mire lo que dice la palabra de Dios. Antes, ustedes, le dice a los creyentes de Éfeso, a causa de las maldades y pecados en que vivían. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Porque ustedes seguían, escuche, los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire
y que anima a los que desobedecen a Dios. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Díganme ustedes, ¿dónde está el libre albedrío aquí? No existe el libre albedrío, mentira. Somos objeto manipulable de las circunstancias. Y hay un espíritu, así lo dice la palabra de Dios, que anima, que impulsa, que seduce a los que no son guiados por Dios. Yo una vez dije, y lo voy a repetir, total ya me embalé, los que no son guiados por el Espíritu Santo corren el riesgo de ser guiados por cualquier otro espíritu. Lejos del libre albedrío, otro espíritu los va a guiar. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva a una gozosa unión con la voluntad de Dios. No es el que, como el esclavo que se resiste, pero que es bueno ahora porque lo llevan a la fuerza. No es el delincuente que ahora dice que no, yo no fui, que dice que promete no hacer nada malo porque lo llevan al calabozo. No es así. El Espíritu Santo une nuestra voluntad con la voluntad de Dios. No nos anula a nosotros. Toma nuestra voluntad que fuimos hechos por Dios con esa capacidad y la une a la voluntad de Dios y nos hace hacer gozosos la voluntad del Señor, sabiendo que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es como el fuego. Usted pone un trozo de hierro duro, frío, en la fragua y lo pone ahí un tiempo y le da aire a la fragua y va a ver cómo de repente el hierro por un lado y el fuego por otro lado se convierten en una masa incandescente porque el fuego penetró el duro hierro. Y cuando el Espíritu Santo penetra en nuestro duro corazón, nos llena de ese fuego que nos hace decir, Señor, que sea tu voluntad y no lo que yo quiera. Y hacerlo de una manera gozosa, y hacerlo sabiendo que es lo mejor para mi vida, y abriendo mi corazón y mi mente para que sea así. Aleluya. Y finalmente, se nos va la hora, pero déjenme terminar. Ese fuego del Espíritu Santo sana nuestras emociones, sana esa parte tan importante de nuestra naturaleza. Dios nos ha hecho seres con emociones, que vivimos emociones. Y las emociones tienen un peso importantísimo en el modo en que experimentamos nuestra realidad. ¿Cuántas veces nuestro estado de ánimo, sea para abajo, sea para arriba, influye en las decisiones que vamos a tomar? Hay un médico por ahí muy mediático que dice, escribió un libro incluso, dice que nosotros los hombres, las mujeres, somos seres emocionales que razonamos. Nosotros pensamos que somos seres racionales, pero él en su estudio concluye que somos seres emocionales, manejados por las emociones, que por ahí tienen alguna capacidad de razonar. La Biblia nos muestra que Dios nos hizo así como somos. No hay ningún problema con las emociones. Dios nos hizo así. El problema es cuando las emociones gobiernan nuestras decisiones y somos como ese carrusel, como esa rueda que estamos abajo un día y arriba otro a merced de cómo nos sentimos. Ese es el problema. Es por eso que las emociones, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, equilibra nuestras emociones, porque esa falta de equilibrio tiene que ver con una mente que está ahí por lo que sentimos. Pero tiene que ser sanada porque somos emocionales, porque Dios nos hizo así. Es más, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en la Biblia nosotros encontramos que Dios siente amor, Dios siente dolor, Dios se enoja, Dios siente. Y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Claro que no pensemos que Dios siente como sentimos nosotros, pero entendamos que la razón de nuestras emociones provienen de nuestra relación con Él. La Biblia dice, mostrando a Dios sintiendo, el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso Salvador. Se gozará sobre ti con alegría. Con su amor calmará todos tus temores. Se gozará por ti con cantos de alegría.
de Jesús se dice que fue el gozo que tenía delante lo que le dio ese impulso final para ir a la cruz y cumplir su misión. Nuestra capacidad de sentir es una marca de nuestra relación con Dios. No hay que avergonzarse, mis hermanos, de las lágrimas o de nuestras risas, no. El pecado ha degradado mucho nuestras emociones. Y lo ha degradado tanto que hemos llegado a pensar que hay emociones que no se nos pueden permitir, ¿no es cierto? Y entonces si estamos en la iglesia, reír o mostrar emoción, llorar por la adoración al Señor. Uno a veces de aquí ve tantas cosas lindas cuando uno ve gente que se entrega en la adoración al Señor y muestra su gozo. Es mostrar la emoción que siento. ¿Qué sentís cuando estás en el culto? No me digas que no sentís nada. Y una vez ve a hermanos que están ahí, como decía una vez Pablito, que conocía a uno que le tiraba besitos al Señor. Y era sincero, y lo vivía así, expresaba libremente. Pero después están los otros que están ahí, levanten la mano y mirando a ver si levantan la mano los otros. Porque estamos como cohibidos a expresar. Cuando Dios dice, se goza de amor en medio de ustedes, con canto de alegría. Y también están los fiscalizadores. Vinieron de las votaciones. Porque hay gente que viene a la iglesia porque se siente que es el guardián de la buena doctrina de la iglesia. Y se pierde. Porque miren, hermanos, la iglesia la cuida el Señor. Se cuenta que Napoleón una vez en esa época, donde estaba tan corrompido el papado, en esos siglos donde había un papa en Vaticano, había un papa en Francia, eso, donde los papas eran corruptos. Y dice que Napoleón lo tenía al papa preso y le decía, yo puedo destruir tu iglesia. Y el papa lo miró con cierta ironía y le dijo, mirá, nosotros desde adentro no lo hemos destruido todavía, menos ustedes. Olvídate, no te dediques a fiscalizar a ver cómo hace esto, qué está hablando aquel, No, disfrutá de la presencia del Señor, gozá, expresá de tus sentimientos. No te conviertas en fiscal porque estás cometiendo el peor pecado que Jesús criticó, que es el juzgar. ¿Quién te ha hecho a vos, pues? La obra del Espíritu Santo emociona restaura nuestras emociones y nos abre la fuente del verdadero gozo. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más, dice David, pero yo soy muy feliz porque mi alegría viene de ti. Tú me diste más alegría a mi corazón que los que recogen el trigo y los que vienen vencedores de la batalla. Cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das tranquilidad. El Espíritu Santo es fuego, representado por fuego en Pentecostés, que dio poder, pero es un fuego que afecta a mi moral, verdaderamente santo. No mejor que el vecino, santo. No diferente al vecino, parecido a Dios, que es muy diferente. No me mido si soy mejor que Miguel, no. Me tengo que medir cuánto me parezco a Jesucristo. Fuego intelectual, mi mente. Dejo de pensar estupideces, dejo de pensar religiosamente. La mente de Cristo me hace ver lo que el Señor notaba, la diferencia, el pueblo no notaba, lo que los fariseos religiosos por excelencia y lo que el Señor enseñaba. Ahí había una sabiduría que venía de Dios. Pero es fuego espiritual para adorar a Dios y restaura, me da poder para dominar mis emociones y poder hacer la voluntad de Dios. Y es fuego sanador de mis emociones dañadas. Sirvamos a Dios con temor y reverencia, dice el autor de Hebreos. Quiere decir que, mis hermanos, si nosotros tenemos la pretensión o la loca idea de servir a Dios así como puedo venir a tocar sin ensayar, total, sé igual. Puedo venir a predicar sin prepararme, total, sé igual. La gente no entiende. O si yo me mando un show o algo, cuento muchos chistes. Sirvamos a Dios con temor y reverencia. No solamente el que está acá arriba, el que toca o el que predica.
sino el que enseña en la escuela dominical, el que enseña el fútbol en Copelo, el que enseña a los chicos en nuestra sede, en Beltrán, en Posta, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo anhelo ese fuego todos los días.